Buenos días, voy a realizar el análisis para la próxima semana. Bueno, este es el gráfico que sigo. Yo posiblemente esperaba un rebote a esta zona. De momento no lo ha conseguido, se ha quedado aquí en el 930 aproximadamente, que bueno, fijaos donde tuvo el último impulso alcista. Por lo tanto, para ser breves, en principio, vamos a ver si desarrolla esta figura, la voy a ampliar. Bueno, ahora luego os explicaré el desarrollo de la figura, vamos a ver un poco más plazo. Lo que me interesa para mí, esta estructura la ha roto, está haciendo un paraguas, por lo tanto, en principio espero un intento alcista. Para mí, y por volatilidad, podría buscar un intento alcista hasta esta zona de aquí, hasta el 15.020. ¿Vale? Incluso, depende del momento, incluso un intento alcista hasta esta zona. ¿Vale? Incluso un intento alcista hasta entre el 15.150 y 15.200 aproximadamente, 220 o algo así, ¿vale? En principio, al menos un intento alcista hasta el 930 y 15.022. Esta sería mi idea, pero lo que sí que está activada es esta zona de aquí. Por lo tanto, no se vuelve a activar, es decir, cuando pierda el 14.627, ¿vale? Se activaría este tramo. Yo no creo que lo dejen caer hasta tanto, pero sí hasta el 13.750, 13.920, esa zona. ¿Vale? Vamos a mirar el gráfico en una temporada más pequeña. Y ampliarlo. ¿Vale? En principio, fijaos esta zona de aquí que cuando la superó fue con, bueno, no fue con mucho volumen, pero sí vela, bueno, aquí sí que fue volumen, ¿vale? En una hora, por lo tanto, al menos esta zona sí. Y de hecho, fijaos que, bueno, podría estar realizando esto. Yo creo que me ha pillado nada. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver si en apertura esta noche vuelve a tener otro intento bajista hasta esta zona, más o menos donde está ahora, ¿vale? Quizá esta noche podríamos tener, incluso mañana en apertura, mañana en sesión europea, pues bueno, esta zona de aquí, entre el 14.800 y el 14.720 aproximadamente, ¿vale? Lo que es, bueno, más o menos esta zona, y desarrolla ya la estructura hasta aquí. Si cumple esto, más o menos, pues bueno, incluso podríamos tener un intento alcista hasta el 15.300, ¿vale? Vamos a ver por estructura,
Bueno, por estructura es viable. Fijaos este punto que tenía aquí marcado esta zona, ¿vale? Realmente cuando hace una estructura y la rompe, suele ir a mitad de estructura, por lo tanto, incluso el 15.300 es viable, esta zona de aquí, que la tenía marcada. Es decir, esta mecha, ¿vale? Incluso esta zona es viable, 15.300 y puede ser muy probable, ¿vale? Pero también es verdad que a veces a las 3, o como sucedió el viernes, en horario chino, pues bueno, depende de las noticias que haya, lo pueden llevar. Lo que sí que tengo claro es que para mí esta zona, es decir, esta zona aquí está activada, es decir, el momento vuelve a perder este punto, el 14.690 y sobre todo el 627, yo creo que vamos a poder llegar hasta el 14.385 y ahí decidir, que sería más o menos el 1.40 y 1.4 de esta estructura. Yo al menos espero este punto aquí, el 1.60 y 1.8, ¿vale? Por lo tanto, fijaos en qué zona se mantuvo el 1.27, puede retroceder dos fibos hasta el 100, ¿vale? Y si no puede en el 15.100 otra vez para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, en principio esperaría zona alcista hasta el 15.100 aproximadamente y luego otra vez abajo, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre aquí en el 14.930 aproximadamente. Es verdad que si no pudiese con esta zona y cayese, posiblemente este trozo ya no lo veamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el SP. Fijaos que el SP, lo que os comentaba de la estructura, antes en el Nasdaq, el SP la rompió antes, intentó recuperar una zona y luego ha vuelto a caer. Por lo tanto, el SP le queda recorrido alcista, bajista, perdón. Voy a ampliarlo. El SP ya no ha podido con este punto aquí. Yo esperaba, la verdad, es que fijaos que comentaba la semana pasada que esta zona la deberíamos ver otra vez. Pues bueno, se quedó unos puntos y empezó a caer. Posiblemente el SP, vuelva a tener un intento hasta este punto aquí. Hasta el 4.377 y si lo pasa, pues hasta esta zona aquí, 4.395, 4.395, 4.404, 4.420, ¿vale? Yo creo que el SP sí que puede testear más o menos esta zona de aquí, que sería, fijaos que sería el 0,38 de esta estructura, ¿vale? Y ahí decidir, ¿de acuerdo? El SP por debajo del 37 la lían, es decir, fijaos, por debajo de este punto de aquí la lían siempre, ¿vale? La zona clave del SP es la pérdida de esta zona en sesión europea, en sesión americana del 337, ¿vale? En principio, yo espero un intento alcista hasta el 4396, 440, 4420, a ver si llega, ¿vale? Pero en principio, hasta el 0,50 o hasta el 0,38 del impulso sí que podía tenerlo, ¿de acuerdo? El DAO. Bueno, fijaos el DAO que en esta estructura, realmente esta estructura la está aguantando, no ha acabado de perder, es decir, aquí no acaba de perder estructura como el Nasdaq y el S&P, ¿vale? Y se ha aguantado bien en esta zona aquí del 33.470. Bueno, realmente aquí sí que perdió, pero esto todavía no era la estructura real. La estructura real es esta, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, fijaos cómo está funcionando. Si nosotros tenemos la estructura más o menos aquí, ¿no? La estructura de largo plazo, a ver, no, estaría un poco más abajo, más o menos en esta zona. ¿Vale? Fijaos cómo rompe, aquí todavía no, perdón, aquí, esta sí, ¿vale? Fijaos cómo aquí rompe un poquito, muy poco, ¿vale? Es decir,
llega justo aquí, rebota, bueno, aquí la rompe con fuerza, pero intenta recuperar la mitad de la estructura, ¿vale? Y la mitad de la estructura era aquí. Aproximadamente, que es donde llegó y volvió a caer. Por lo tanto, bueno, ahora está justo en otra parte de la mitad. Vamos a ver el Dow si es capaz de superar el 34.570, 34.740, 34.950. Esta zona aquí es la clave del Dow, ¿vale? 34.950 y por abajo la pérdida de 34.570, 34.500. En principio, el Dow, yo creo que la próxima vez que pierda esta zona, ya con sus bajadas y subidas, pero el objetivo sería al menos el 32.000, este punto aquí. Yo creo que más abajo, 31.500, pero bueno, tendría un recorrido de hasta el 32.280, 32.200 aproximadamente. Bueno, el Russell yo creo que hoy por hoy es el índice más fácil de operar. Fijaos, los días que hay mucha volatilidad y pierda esta zona, pues bueno, tiene caídas. Cuando ya desaparece la volatilidad y supera este punto aquí, que es el 2150, el objetivo es hacia arriba. ¿Vale? El Dow, fijaos que llevamos en el Russell llevamos desde el 2.290 aproximadamente, 2.286, casi 2.300, no mucho más de 2.300, pero cada vez que supera este punto aquí y lo vuelve a perder, fijaos el recorrido que hace. Cada vez que pierda esta zona aquí, que es más o menos 2.150, 2.151, esa zona, y la recupera, fijaos el movimiento que hace. Por lo tanto, el Russell está siendo de los índices más fácil de operar. Yo lo opero poco, pero bueno, realmente es de los índices más fácil. Está siendo de los índices más fácil de operar. Si nos vamos a 60 minutos, pues bueno, en principio la zona clave es esta, este punto aquí. Vale, este punto aquí, si no lo supera, más o menos, siempre os digo que es el 2247, pues bueno, más o menos esta zona, superando esta zona, tiene recorrido hasta aquí. $2.265 y 2.270. ¿Vale? Entonces, por abajo, la clave es la pérdida del 2.225 aproximadamente, esta zona. De momento no ha completado la V, pero ojo, si completa la V en el 2.250 y por encima del 2.254 aproximadamente, 2.252, pues bueno, podría tener otro impulso alcista hasta cerca de 2.300. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.